pasado jueves 30 de octubre se organizó en el seminario de Monte Corbán una jornada de puertas abiertas para presentar en Cantabria el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, Testigos del Señor. Y es que la Conferencia Episcopal Española presentó en julio de este año el Catecismo Testigos del Señor, aprobado en la Asamblea Plenaria. Ese texto se está haciendo público ahora tras recibir la preceptiva Recognitio Vaticana. Este catecismo, lógicamente, cuenta con el respaldo de la Santa Sede, con la Recognitio, que se llama técnicamente, para ser un instrumento de transmisión segura de la fe. En el catecismo no van a encontrar grandes controversias, sino la fe firme, la fe que creemos, la fe que profesamos y la fe que se transmite a nuestros adolescentes. En su elaboración, en su presentación, tiene una vocación de perdurabilidad y al mismo tiempo de consistencia, O sea, no es un catecismo para pasarlo para unos meses o solo para un año, sino es un catecismo guía para toda una etapa de nuestros chicos y chicas, nuestros adolescentes. También decir que la catequesis viene a entroncarse y a complementarse con la enseñanza religiosa escolar. No le pisa el terreno, sino que están en ámbitos distintos. La enseñanza religiosa es la inserción de la formación en la fe, en el diálogo con la cultura y con el diseño curricular de las otras asignaturas en una etapa de formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños, que se realiza en el ámbito escolar, ejerciendo los padres el derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, y que el Estado facilita los medios para ejercer un derecho que nace pues, de los propios padres, no es un derecho otorgado por parte de las autoridades. Y la catequesis, el ámbito es la comunidad cristiana, es la parroquia, es en definitiva pues, la Iglesia en su esencia más profunda, que es toda la comunidad cristiana. Y hay más de 8 millones de horas empleados en esta tarea de catequesis, o sea que hay cifras también. Y hay pues en torno a unos más de 109.000 catequistas. O sea, que hay caras, hay gente, hay padres, hay jóvenes, hay niños. O sea, es una vida de un despliegue de la Iglesia en la transmisión de la fe. Testigos del Señor, Catecismo para el Crecimiento en la Fe, recoge la fe de la Iglesia y la presenta de una manera accesible a los niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, que son sus principales destinatarios. Su objetivo es ser un instrumento que dé continuidad a la catequesis después de la primera comunión, que se utilice en la preparación del sacramento de la confirmación y que dé, de esta manera, una ayuda en la profundización de la fe. La presentación en Cantabria estuvo presidida por el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, y por el sacerdote Juan Luis Martín Barrios, director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de la Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, que nos recordó que el nuevo catecismo está orientado a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años como instrumento para profundizar en la fe después de la primera comunión. Este catecismo es un instrumento de fe para ayudar a los niños al despertar y sobre todo a tener una primera experiencia religiosa. No digo una primera experiencia como tal, sino una síntesis de lo que es la experiencia religiosa. Y en el segundo momento, cuando ya entran en la adolescencia, les ayuda a madurar y a personalizar la fe. Les ayuda a que el proyecto de la fe en la vida de un niño, de un adolescente que se hacen cristianos en el proceso de su vida, es como el desarrollo del amor, ¿no? Entonces tiene distintos acentos. Para estos niños de 10 a 12 años, una síntesis de lo que es la experiencia religiosa, descubrir quién fue Abraham, quién fue Moisés, cuál es su vocación, cuál es su misión, cómo se rastrea el rostro de Dios en Ur de Caldea o en el monte Horeb, ¿verdad? Entonces, ayudarles a esta confrontación para que ellos hoy y aquí, en todo lo que es Cantabria,
puedan vivir con gozo la alegría de la fe. Yo diría que necesita de una acogida cordial y religiosa. Cordial con el corazón y religiosa desde el punto de vista de la fe. En segundo lugar, necesita ser asimilado, es decir, hacerlo de uno mismo. Está destinado a niños y adolescentes de 10 a 14 años, pero fundamentalmente va destinado también a los catequistas para estas edades, a los párrocos, a los padres de familia, a los profesores cristianos, a todos aquellos grupos familiaristas que en diversos movimientos necesitan conocer lo que es el corazón de la fe para transmitirlo a las nuevas generaciones. Luego la estructura tiene un encanto, y es que gira en torno a la vigilia pascual, que es el centro de la celebración de nuestra fe, a Jesucristo muerto y resucitado. Esa estructura pascual en 4 grandes momentos, el catecismo lo distribuye en 5. Jesucristo es la luz, recordamos el lucernario. Jesucristo es la palabra, toda la primera parte de la liturgia de la palabra, el Antiguo Testamento. Jesucristo es la verdad, el grito de la Pascua, el grito del resucitado, lo que es la lectura del Nuevo Testamento en la vigilia. Jesucristo es la vida, toda la liturgia bautismal, y Jesucristo es el camino, toda la liturgia eucarística para la misión. Es para un trabajo en comunión y corresponsabilidad al servicio de la misión, para la transmisión de la fe a niños y adolescentes, en edades entre 10 y 14 años. Este encuentro con presbíteros religiosos y religiosas y catequistas en general también contó con el equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis que preside el sacerdote Juan Cuevas y que se encarga de atender a los casi 600 catequistas que existen en la diócesis cántabra. Con motivo de esta presentación, el obispo ha divulgado una carta pastoral en la que recuerda que Testigos del Señor es un catecismo para el crecimiento en la fe. Esta publicación recoge la fe de la Iglesia y la presenta de forma accesible. Testigos del Señor, que hoy se va a presentar, es un catecismo para el crecimiento en la fe. Recoge la fe de la Iglesia y la presenta de una manera accesible a los niños y adolescentes, muchachos y muchachas de entre 10 y 14 años, que son sus principales destinatarios. La finalidad de este catecismo es ser un instrumento que dé continuidad a la catequesis después de la primera comunión, que se utilice en la preparación para el sacramento de la confirmación y que de esta manera ayude a profundizar en la fe. El Catecismo Testigos del Señor, como nos dirá muy bien don Juan Luis, a quien presentaré luego, es continuación y ampliación de Jesús es el Señor, que ya conocemos porque estamos poniéndolo como libro y fuente de fe en nuestras catequesis. Ese catecismo que va destinado a niños y niñas entre 6 y 10 años. A estos dos catecismos les precede un libro que no es propiamente catecismo, Los primeros pasos en la fe, orientado a despertar la fe en la familia y en la parroquia, y cuyos destinatarios son niños menores de 6 años, con lo cual se cubre todo el ciclo y toda la parábola desde el nacimiento hasta los 14-15 años. Con la publicación de Testigos del Señor se completa la renovación de los catecismos de la Conferencia Episcopal Española, que ha tenido varios a lo largo de las últimas décadas, y se hace a la luz de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el fruto posconciliar en materia de fe en el catecismo. Y también se da así una respuesta a las necesidades actuales en el campo de la evangelización y de la catequesis. Con la publicación ahora de Testigos del Señor, que se puede adquirir en la librería diocesana desde hoy mismo, se completa la renovación de los catecismos que emprendió la Conferencia Episcopal Española para adaptarse a las enseñanzas emanadas del Catecismo de la Iglesia Católica, ya aparecido en el año 1992.
Todo ello con el fin de responder a las necesidades actuales en el campo de la evangelización y de la catequesis.